Llerena. La historia de Llerena, situada en Badajoz, está marcada por su pasado como sede de la Orden de Santiago y, posteriormente, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, del que fue residencia y museo el actual Palacio Episcopal. La ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva un valioso patrimonio arquitectónico mudéjar y renacentista con elementos como la plaza porticada, la iglesia de Nuestra Señora de Granada y su plaza mayor. El nombre de Llerena tiene un origen toponímico incierto y hay dos teorías principales. Podría derivar del latín laurentum, lugar de laureles, o tener un origen prerromano celta. Llerena es el nombre de una villa que durante la dominación musulmana se le conocía como Ellerina. Empezamos la ruta a pie desde nuestro alojamiento, la hospedería, el mirador de Llerena. Continuamos desde el centro hasta la periferia, visitando los lugares más interesantes. Llerena es una población con un pasado muy rico. Judíos, musulmanes y cristianos convivieron en sus calles hasta 1492, momento en el que se produjo el decreto de expulsión dictado por los reyes católicos. Empezamos en la plaza porticada, el corazón de la ciudad, un lugar que asombra a los visitantes por su arquitectura y ambiente. Llerena y Moscú tienen algo en común, ambas tienen una plaza roja. La Plaza de España de Llerena, actualmente blanca, oculta bajo sus capas de encalado un rostro mudéjar. Es más, el pueblo entero es una inmensa capa de cal blanca que cubre muros de ladrillo visto, anaranjado, tan característico del nombrado estilo arquitectónico. Al sur se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Granada. Destaca por sus galerías de arcos y sus elementos arquitectónicos, que lo veremos más adelante. A pocos metros del templo se encuentra una escultura de Zurbarán. La mirada de Francisco de Zurbarán permanece impertérrita. Él solo tiene ojos para la que fue su casa durante 400 años atrás. Al norte de la plaza se encuentra el ayuntamiento. La historia de este edificio atraviesa tres etapas que remiten a las diversas fases que constituyen el desarrollo de esta institución pública. La primera fue levantada en la Baja Edad Media, después una serie de reformas a lo largo de los siglos XVII. El único elemento que hoy se conserva del cabildo antiguo es el patio porticado central, que distribuye el conjunto de estancias del consistorio. Es una construcción clasicista de principios del siglo XVII que presenta planta trapezoidal y 4 corredores, cada uno con 3 arcos de medio punto sobre 12 columnas de piedra de origen toscano. Dominando la Plaza de España se encuentra la iglesia Nuestra Señora de la Granada, con su esbelta torre de estilo mudéjar, fundada por el maestre de la Orden de Santiago Garci Fernández de Vallegarcía entre 1385 y 1387. El proceso constructivo abarcó desde el siglo XIV al siglo XVIII, pudiéndose ver en ella la mezcla de 4 estilos diferentes: gótico mudéjar, renacentista, barroco y rococó. La fachada principal está formada por 2 niveles, un primer nivel de estilo barroco, donde se localiza la portada de acceso. En el tímpano de entrada campea un escudo que muestra una granada alusiva a la advocación del templo. En el segundo nivel, de estilo mudéjar, está formado por 2 cuerpos de galerías de arcos de medio punto enmarcados por alfiz sobre pilares octogonales. Este lugar era utilizado para contemplar los actos públicos que se celebraban en la plaza. La torre se localiza a los pies del templo y está formada por 5 cuerpos con 2 estructuras diferentes. Esta torre queda rematada por una artística giralda. La portada trasera de acceso al templo data de la restauración del siglo XVIII, y aquí también campea el escudo que muestra una granada. Contrasta con la portada al exterior de la capilla de los Zapata, fabricada con sillares de piedra de estilo gótico florido. En su interior destacan la capilla del licenciado Zapata, con algunos elementos decorativos que hacen pensar en un pasado musulmán del recinto, y el retablo rococó, con una Virgen negra en recuerdo de la destrucción que sufrió la iglesia durante la Guerra Civil a causa de una bomba.
A pocos metros de la Plaza de España, en dirección oeste, se encuentra el Palacio Episcopal, un edificio de estilo mudéjar que hoy alberga un museo. Fue la primera sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, patrimonio arquitectónico y cultural. A pocos metros del Palacio Episcopal se encuentra el actual Complejo Cultural La Merced, que conforma dos edificios independientes de distintos orígenes, usos y cronologías, el convento e iglesia de la Merced y la antigua casa-palacio de recaudación de impuestos de la Mesa Maestral. El primero de ellos es el más monumental, es la capilla del antiguo colegio de los jesuitas del siglo XVIII. Es un edificio jesuítico que construyó la Compañía de Jesús para ubicar su centro de enseñanza. Muy cerca se encuentra la Casa Maestral de Llerena, actualmente la Diputación de Badajoz. Este edificio histórico fue construido originalmente como residencia de los maestres de la Orden de Santiago, bajo el patrocinio del maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa. Este inmueble conserva su patio principal de estilo gótico mudéjar, caracterizado por su algaría de ladrillo y un pozo central. A lo largo de los siglos, este edificio ha tenido múltiples usos y remodelaciones. Fue donado en 1515 y posteriormente, tras la desamortización del siglo XIX, fue dividido en varias parcelas. Un poquito más hacia abajo se encuentra la ermita de Santa Catalina. Se conserva la cabecera de su pequeña capilla con forma de cruz y se cubre con una cúpula con linterna que al exterior se convierte en un elegante cimborrio rematado con pirámide. Actualmente se ubica el centro de empleo de Llerena. Distribuido por todas las plazas, calles de Llerena, destaca su rico patrimonio mudéjar, caracterizado por fachadas de ladrillo visto, decoraciones geométricas, portadas con alfiz, cornisas de modillones y ventanas ajimezadas, distribuidas principalmente por su casco histórico. En estas construcciones, muchas de ellas recuperadas, forman parte del conjunto histórico-artístico singular. Muy cerca del recinto amurallado se encuentra el convento de la Concepción, fundado en 1542. Es un destacado inmueble barroco del siglo XVII que destaca por su portada plateresca enmarcada por pilastras y una espadaña de ladrillo, y su historia de clausura franciscana. Aunque el convento original desapareció, la iglesia del convento de la Concepción se mantiene en esta calle de la Concepción. Giramos hacia el sureste para encontrarnos en una plaza la iglesia de Santiago Apóstol o Panteón de los Cárdenas. Cerca de la biblioteca se encuentra esta iglesia parroquial de Santiago Apóstol que fue construida en el siglo XV como panteón del último maestre de la Orden de Santiago, don Alonso de Cárdena. Tiempo después se reconvertiría en iglesia, momento en el que se quitó el monumento funerario de don Alonso y su esposa, cuyos restos quedan hoy en posición erguida a la izquierda del altar. A pocos metros se encuentra el hospital y la iglesia de San Juan de Dios. La orden hospitalaria de San Juan de Dios remite al Cabildo Municipal de Llerena su deseo de instalarse en esta ciudad en 1671 para asistir a los pobres. Este hospital, el edificio, tiene una portada de piedra de cantería que data del siglo XVII. En el interior se conserva un patio porticado con 4 galerías de arcos de medio punto, sobre esbeltas columnas de mármol. La iglesia se construye para el hospital a mediados del siglo XVIII. En su fachada, de estilo barroco diocesesco, se distinguen 3 niveles. Un primer nivel de ladrillo, donde se localiza la portada entrada y la granada emblemática de la Orden de San Juan, y a ambos lados 2 hornacinas con pilastras de ladrillo. En el segundo nivel hay 2 vanos superpuestos y en el último nivel se construye un par de torres elevadas a cada uno de los extremos. Actualmente este edificio, también propiedad municipal, acoge la biblioteca pública.
Un poco más al sur se encuentra el convento de Santa Clara, el único de los 8 antiguos conventos de la ciudad que aún conserva su estructura original y función religiosa. Fundado en 1508 por doña Isabel Delgado, este monasterio de clausura de las Hermanas Clarisas es famoso tanto por su patrimonio artístico como por sus dulces. A pocos metros del convento de Santa Clara se encuentra el Palacio de los Zapata, uno de los monumentos emblemáticos de Llerena. Construido originariamente en el siglo XVI por Luis Zapata, consejero de los Reyes Católicos, el edificio destaca por su mezcla de estilos renacentistas y mudéjar. En 1570 el palacio se convirtió en la tercera y última sede del Tribunal de la Santa Inquisición de la región. Durante este periodo el edificio albergó sala de torturas, cárceles y la residencia de los inquisidores. Desde 1974 funciona como el Palacio de la Justicia de la comarca, albergando el juzgado de primera instancia e instrucción. La muralla urbana de Llerena es una de las construcciones defensivas más importantes del sur de la provincia de Badajoz, Extremadura. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, tras la conquista cristiana por Pelayo Pérez de Correa, en 1243, aunque el asentamiento árabe previo ya contaba con una importante estrategia. Originalmente levantada por la Orden de Santiago, la muralla no tenía solamente fines militares, cumplía funciones esenciales para la vida de la villa. Los elementos que se conservan íntegramente hasta mediados del siglo XIX hoy perduran varios tramos. La puerta de Montemolín es una de las 4 puertas principales que se conserva y fue remodelada en ladrillo durante el reinado de Felipe II. Lienzo de la muralla. Los fragmentos más visibles y mejor conservados se encuentran junto a la plaza o el Parque de Cieza de León, nombrado en honor al cronista de Indias nacido en Llerena. Y terminamos nuestro vídeo de Llerena en nuestro alojamiento, la hospedería El Mirador de Llerena. Un edificio que alberga una joya arquitectónica novecentista del 1902. Se trata de una antigua casa señorial, conocida popularmente en Llerena como la Casa de Doña Mariana, en honor a la segunda esposa de su promotor original, el terrateniente Antonio Zambrano, que adquirió el solar en 1899 por 7.000 pesetas para construir su residencia familiar. El lugar había tenido unos usos previos como mesón en el siglo XVI y albergue en el siglo XIX. El mirador, su elemento más distintivo, que da nombre al actual hotel, es una torre de unos 20 metros de altura, que fue un capricho de Zambrano para poder ver desde su propia casa la salida de la Virgen de Granada, patrona de la localidad, de la iglesia cercana. También hay que decir que fue rehabilitado por el arquitecto Vicente López Bernal para convertirse en el actual Hotel Boutique de 4 estrellas que está hoy integrado en la red de hospederías de Extremadura. La fachada destaca por su colorido, balcones de forja labrada y mosaicos originales de la época. Un patio interior que al entrar encuentras porticado con columnas de hierro negro y arcos originales, cubierto actualmente por un espectacular techo de cristal que inunda de luz el espacio interior. Los elementos originales que conserva es una escalera imperial de mármol cubierta con alfombra roja y una cúpula de vidrio de colores. Cuenta con 25 habitaciones, 5 alas que se sitúan en la zona original del palacio y mantienen su decoración más clásica y tradicional. Desde arriba tiene unas vistas panorámicas desde el mirador donde se obtienen las mejores vistas del casco histórico de Llerena. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.